Bien, a ver. Ujú. Por favor, Heidicita, para compartir pantalla. Y ahora sí, gracias. Bien, entonces decíamos que era la interacción, ¿no? La interacción entre el autor y el lector. Muy bien. Entonces, vamos. El desarrollo de las estrategias lectoras. Tenemos un antes, tenemos un durante y tenemos un después. En el antes de leer está la planificación, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué cosa debemos tomar en cuenta? La activación de los saberes previos. Nosotros motivamos a partir de las preguntas. Podemos dar, por ejemplo, enseñar un cartel, ¿no? Podemos enseñar la pasta del cuento, ¿ya? Y preguntar, ¿no? A partir de las imágenes, preguntar, ¿no? ¿No? ¿Cuál será, ¿no? El cuento, ¿qué observan ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a contar los 3 chanchitos, doy la imagen y comienzo, ¿no? A activar primero los saberes previos. ¿Dónde vivirán los chanchitos? ¿Qué comerán los chanchitos, ¿no? O los cerditos, ¿no? ¿Ya? Y luego ya le pregunto, ¿no? A ver, ¿de qué creen ustedes? ¿De qué creen? ¿Qué cuento crees cuál será el título del cuento? ¿Qué nombre le ponemos? Entonces ya vamos entrando a la temática, ¿no? A la temática, ¿ya? Entonces, eso lo hacemos antes de leer. Antes de leer tenemos que planificar, ¿no? El cuento que sea acorde a la edad, ¿ya? Y luego tener nuestros recursos, ¿no? Por ejemplo, una imagen, o nos puede servir también la pasta del cuento, ¿ya? Y hacer las preguntas. Luego viene, ¿no? Aquí, por ejemplo, está bien claro, dice, ¿de qué tratará el cuento? Es lo que activamos, por eso decimos, activamos no solamente los saberes previos, sino también la motivación. Y luego, ¿no? ¿Para qué leemos? Esto lo hacemos durante la lectura, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la ejecución? Ahí viene el propósito, ¿no? El propósito lector. Vamos a leer, por ejemplo, para comprender, ¿no? Este cuento, ¿no? Y qué nos enseñará, ¿no? Vamos a ir escuchando, ¿no? Y vamos a ir a través y ustedes van a ir opinando. Durante la lectura también vamos haciendo las predicciones. Por ejemplo, hacemos pausas, ¿no? Por ejemplo, había 3 chanchitos, ¿no? Que vivían en una casita en el campo y luego, pues por ahí vivía un lobo y ahí hago las predicciones. ¿Qué creen que pasó? ¿Cómo son? ¿Qué hacen los lobos? Entonces voy haciendo mis predicciones, ¿no? Entonces ya los niños me van contestando, ¿no? Ay, sí, el lobo, señorita, el lobo ataca, el lobo le gusta matar a los animalitos de la granja, o en fin, ¿no? Los niños ya más o menos lo que saben, ¿no? Vamos a ir haciendo nuestras predicciones y nuestras hipótesis. Seguimos comentando, seguimos narrando, y luego podemos decir, imagínense, entonces estaba, y uno de los chanchitos se hizo, pues, una casa, ¿no? Una casa de paja. ¿Qué creen que pasó? Llegó el lobo. ¿Y qué creen que pasó? Entonces, ¿no? No, y podemos contar, sopló, sopló, sopló la casita de paja. Ahí pregunto, ¿no? ¿Y qué creen que sucedió? Ay, señorita, como sopló, se cayó la caja. Ah, sí, efectivamente, ¿no? Entonces vamos haciendo las predicciones y las hipótesis, ¿no? Ahí también estamos motivando. Y luego al terminar ya la lectura y hacemos nuestra evaluación. ¿A través de qué? De las preguntas. Y estas preguntas tienen que ser, ¿no? Basadas en los 3 niveles. El literal, que es del propio contenido del cuento. Por ejemplo, ¿cuántos chanchitos había? Entonces me preguntan 3, muy bien. ¿Y cuáles? ¿Y qué hizo el primer chanchito? Construyó una casita. ¿Y qué hizo el segundo? Construyó una casita, ¿no? De madera. ¿Y qué hizo el tercero? Construyó. ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces voy haciendo, esas son las literales. Luego las inferenciales. Y si, por ejemplo, ¿no? Si ellos hubiesen hecho una casita, por ejemplo, de repente, toditos bien construida, ¿y qué creen que hubiera pasado? ¿No? De repente, el lobo no lo hubiese derrumbado la casa, ¿no? Y así, ¿no? Voy preguntando más allá, ¿no? Más allá
de lo que es el contenido propiamente para que ellos piensen, les ayuden a pensar. Por ejemplo, ¿no? Y por ahí, de repente, el lobo sería malo. ¿Ustedes qué creen que hubiese pasado si los chanchitos no se hubiesen escapado y hubiesen construido, ¿no? Una casa, por ejemplo, no, el otro, el hermanito, por ejemplo, les ayudó a sus compañeros para que todos, ¿no? Puedan vivir en una sola casa bien hecha, ¿ya? El lobo, ¿qué creen ustedes, no? Que el lobo, eh, si no hubiera pasado, no hubieran tenido este material, por ejemplo, ¿qué hubiesen hecho los cerditos, no? Y así, ¿no? Preguntas que van más allá, ¿no? Y así, preguntas. Y luego, ya, después ya de las preguntas, ¿no? Ya puedo ahí trabajar, por ejemplo, ¿no? Un organizador, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los pequeños podemos hacerles, ¿no? A través de, por ejemplo, en las pizarras, ¿no? El chanchito y ponerla, por ejemplo, cómo se llamaba el primero, cómo se llamaba el segundo, podemos ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, el contenido, haciendo el primero, construyó una casita, ¿no? De chocita ya con cartelitos, ¿no? Podemos trabajar los organizadores en la pizarra, ¿ya? O también podemos hacer, por ejemplo, una secuencia de imágenes, ¿no? Trabajar, por ejemplo, les doy 4 secuencias de imágenes, ¿no? Y para que ellos puedan ordenar. Entonces, a eso, ¿no? Le llamamos actividades complementarias. Y así podemos trabajar, ¿no? Un sinnúmero de, ¿no? Por ejemplo, de actividades, ¿ya? Entonces ahí tenemos los momentos, ¿no? El antes, durante y después. ¿Qué hacemos antes? Planificamos, ¿no? Tenemos nuestros recursos. Miss, ¿Sí? Miss, disculpe, Dime, Miss, una consulta. dime, Referente, referente a los niveles de la comprensión de la lectura, literal, inferencial. Lo que pasa es criterial. que, ajá, Ya, inferencial, por ejemplo, usted lo que quiere decir que inferencial es, o sea, hipótesis, ¿verdad? O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sería? Algo claro, así. así Y lo, es. y lo que es el criterial, ¿a qué El, correspondería? el criterial es de opinión, por ejemplo, Ah, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, ya de toda la lectura, por ejemplo, ¿cuál de los cerditos te gustó más? ¿Quién con quién, no? ¿Qué opinión tienes, no? ¿Quién te gustó más? ¿Cuál de los personajes te gustó más? Ah, te va a decir, por ejemplo, el niño, pues tú sabes que el niño es no se predice, ¿no? Es impredecible, porque ellos también, incluso a algunos les puede gustar hasta el lobo. ok, Claro, ¿no? Entonces tú le dices, Miss. ay, ¿por Ya eso, qué? ¿Ah? Ese es el criterial. El criterial viene de criterio, viene de opinión, ¿no? Por ejemplo, ya tú les vas haciendo las ya- preguntas, ¿y por qué y por qué uno de ellos se le ocurrió? Se le ocurrió hacer, por ejemplo, de ladrillo, entonces te va a decir, no, sí, y no, porque fue más inteligente, y a ti te gusta, por ejemplo, cómo actuó él, o cuál de ellos te gusta, por ejemplo, su actuación, ¿no? Y así, ¿no? Entonces vas pidiendo de opinión. No, y te pueden decir, el lobo era malo. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué crees que era malo? ¿Todos los lobos son malos? Entonces ya su opinión, sí, sí, señorita, sí son malos porque se comen. Ya, muy bien, y así, ¿no? Entonces es de su propia opinión, ¿no? Cómo se identifica con el cuento, con los personajes. ¿Ya? Entonces, por eso que hablamos de los 3 niveles, ¿no? El literal es propiamente del contenido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El diferencial ayuda al niño a analizar y a pensar, a desarrollar su capacidad de análisis. Y el criterial, que a veces no lo hacemos nunca, es pedirle su opinión, porque el niño ayuda también a que el niño pueda emitir sus propios gustos, ¿no? Tenga una manera crítica, por eso le decía criterial, porque tiene una manera, una dimensión crítica de poder escoger, seleccionar. ¿Por qué? ¿Con quién se identifica? ¿No? Entonces, estas preguntas son muy importantes. A veces nos quedamos solamente en el literal y no proponemos, no hacemos las preguntas, no formulamos las preguntas de manera inferencial, del nivel inferencial y el criterial. Y esos tipos de preguntas ayudan al niño a desarrollar su capacidad de análisis. ¿Ya? Muy bien. Seguimos.
Entonces, en el primer momento, antes de la lectura, ¿qué debemos tomar en cuenta? Miren estas tres actividades. Tener en cuenta el cuento, el recurso, el título, ¿no? El título que le vamos a poner, podemos ponerlo con afiches, con cartelitos, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vamos a contar. La carátula, que puede ser, ¿no? Una imagen, ¿no? La carátula del cuento. Y el planteamiento de situaciones, ¿no? ¿Qué vamos a, qué escucharemos, ¿no? A ver, ¿qué creen? De qué tratará el cuento, ¿no? Entonces voy haciendo mis predicciones. Entonces, en este primer momento tenemos estas tres actividades, ¿ya? Importantes. Luego, por ejemplo, aquí les voy a dar algunos ejemplos para iniciar la narración con preguntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos de una sirena, ¿no? ¿Ya? Una sirena. ¿Qué es una sirena? Por ejemplo, el pescador que quería pescar una sirena. ¿Ya? Entonces acá, ¿no? Es un cuento que ahorita les voy a ir para que ustedes vayan entendiendo. ¿Qué es una sirena, no? Entonces ahí puede ser la sirena nada en el mar o la sirena de la ambulancia suena muy fuerte. Ah, ¿cuál? ¿De quién hablaremos, no? Entonces para que ellos puedan marcar. En este caso es para primer grado, pero nosotros podemos hacerle las preguntas y nosotros podemos marcar. Esto puede ser en una lista de cotejo, puede ser en una ficha metacognitiva. ¿Ya? Entonces podemos nosotros leerles y marcamos lo que ellos nos van diciendo. ¿Qué es un cuento? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí le podemos dar las alternativas. Son las características de una persona, de un objeto, de un animal, lugar. ¿Será así el cuento? O son acontecimientos o son hechos desarrollados en un lugar determinado por personajes que pueden ser reales o imaginarios. Entonces, según la respuesta, ¿no? Del niño, sí, son acontecimientos que pueden decir hechos, entonces tú marcas, ¿no? Esto te sirve para evaluar, ¿ya? Antes de leer podemos tener imágenes, por ejemplo, un anzuelo, este es, por ejemplo, en el caso, ¿no? Del pescador que quería pescar una sirena, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, podemos tener imágenes de un anzuelo, caña de pescar, el pescado, el pescador, imágenes, ¿no? Esto nos va a hacer para que los chicos vayan, ¿no? Teniendo ya la idea de lo que vamos a contar, ¿no? Entonces son las predicciones. Vocabulario, ¿no? ¿Qué peces conoces, por ejemplo, no? Miren, antes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ponemos varias imágenes, varias palabras, ¿no? Por ejemplo, podemos poner imágenes de un payaso la palabra, el texto, un globo, un león, el pescadito, un pejerrey, una chita, un lenguado y perico, y le dice a saber, ¿cuáles son los peces? ¿Qué peces conocen ahí? Entonces te dirá, pues, ¿no? Conocen el bonito, conocen ¿no? Algunos el pejerrey porque es más pequeñito, en fin. Entonces, le vas haciendo las predicciones para que tomen interés, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, durante la lectura, ¿qué se hace durante la lectura? Se plantea preguntas también durante la narración, ¿no? Con la finalidad de seguir logrando el interés de los estudiantes. Por ejemplo, ¿no? Había una vez un pescador que se llamaba Iván, y un día Iván se fue a pescar. Y ahí viene la pregunta, ¿qué crees tú que quería pescar Iván? ¿No? Entonces ahí, durante, también vamos haciendo las preguntas. Justamente esas son las hipótesis, ¿no? Que el niño, ¿qué es lo que va a responder? Iba a pescar pescado, iba a pescar ¿no? Pero él quería una sirena, ¿no? Entonces, ya, pero nosotros vamos preguntando y después ya después seguimos narrando, ¿no? Seguimos narrando el cuento. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esto se trataba, por ejemplo, ¿no? Que él quería ir, un pescador que quería ir a pescar sirena, ¿no? Tenía toda, ¿no? Esa expectativa de pescar alguna vez una sirena. Entonces, ya, pero entonces de ahí le han dado, no, pero él quería ir a pescar una sirena cuando los niños nos respondan, ¿no? No, y su intención era, miren, entonces se fue, llevó su caña, pescó, se fue al río esperando, ¿no? Que una sirena apareciera, ¿no? Y muy bien, y aparece, y ahí, entonces muy bien. Y ahí antes de salir, ¿no? Una pregunta inferencial también ahí. ¿Cómo se sentía Iván? ¿Cómo creen que se sentía Iván? ¿No? Entonces podemos decir, por ejemplo, una vez que logró pescar la sirena, ¿no? ¿Cómo se sintió? Entonces, ahí, entonces los niños, ahí nos dicen, ¿no? Alegre, porque él quería, ¿no? Él era ¿no? Pero ya nos dirán de acuerdo a su lenguaje, ¿no? Entonces, alegre, muy contento, muy feliz. Ya.
Entonces ahí podemos seguir preguntando. Iván preparó, dice, ¿no? La caña de pescar y tiró al agua. Y después se puso a esperar. Ahí podemos preguntar, ¿qué tiró Iván al agua? ¿No? Entonces, para seguir reforzando, ¿no? Una caña de pescar, ¿no? Entonces, porque nosotros vamos a decir, ¿no? También, ¿no? De manera de, también preguntas de estos 3 niveles. Muy bien. Después de la lectura ya vienen las preguntas del nivel literal, ¿no? Una vez que hemos terminado la lectura, decimos, ¿no? Muy bien, estaba Iván pescando y luego tiró su caña. ¿Y qué creen? ¿Qué contendría la caña, no? Entonces, muy bien, de repente en el anzuelo tenía un pez pequeño, ¿no? Para poder, ¿no? Porque generalmente el anzuelo son peces caracoles o peces pequeños para que no los pescados vengan, ¿no? Atraídos por la comida, ¿ya? Entonces, seguimos preguntando, este es de orden literal. Luego, ¿no? Decimos, ya preguntamos, ¿no? Y ahí seguimos, ¿no? La sirena se subió al lomo del pez más grande del mundo, o sea, en una ballena, ¿no? Y se puso a tomar sol, porque dice que a las sirenas les gusta mucho tomar el sol en el lomo de los peces. Ya. Y entonces ahí podemos preguntar, ¿y a dónde se subió la sirena? ¿No? En el lomo de un pescado, ¿no? Grande, que puede ser la ballena, ¿no? ¿Y qué le gusta, por ejemplo, ¿no? A la sirena le gusta tomar el sol, ¿no? Entonces, ahí vamos preguntando ya después, ¿no? Para evaluar. Y preguntas del nivel inferencial. ¿Qué otro pez hubiera, ahí está, miren, ahí está para hacerlos pensar. ¿Qué otro pez hubiera pescado Iván si no hubiese encontrado la sirena? Ah, los hace pensar. Ahí te pueden decir los peces que ellos conocen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ay, un tiburón, pueden decirte, ¿no? O puede decir de repente un pejerrey, un bonito, ya, ahí vienen, ¿no? Los chicos, ¿no? Lo que saben, ¿no? Entonces ahí dice, ¿qué otro pez? Este es de orden inferencial, ¿ya? Porque no está saliéndose del cuento, ¿no? Sino está más allá, está profundizando. Bien. Y tenemos otro ejemplo del nivel criterial. A ver, ahí tenemos. Muy bien. ¿Cómo se sentía Iván? ¿No? Dice que entonces Iván se levantó, se puso la caña al hombro y empezó a caminar de vuelta al pueblo, jalando, ¿no? ¿no? A la sirena, ¿no? Había pescado, ¿no? El pez grande con la sirena. ¿Ya? Y ahí preguntamos, ¿no? ¿Cómo se sentía Iván? Entonces, ¿cómo creen que se sentía Iván? Podemos nosotros formular las preguntas, ¿no? Entonces ellos nos dirán, ¿no? Feliz. Y otros nos dirán también de repente, ay, asustado, ¿no? Y hacemos las preguntas. Otras preguntas podemos decir, ¿y cómo creen que es la sirena? ¿Será bonita? ¿A ustedes han escuchado hablar de la sirena? ¿No? De la sirena, sí. ¿Y cómo son? ¿No? ¿Y cómo creen que es? ¿No? Y a ti, y por ejemplo, uno de orden criterial, ¿te gusta pescar, por ejemplo? Ustedes, no, o podemos decir, ¿les gustaría pescar? ¿No? Entonces te pueden decir sí, o aprender a pescar, o no. Entonces sí, los niños te dirán su opinión, ¿no? Sí, sí me gustaría, señorita, quiero ir al río. Ah, ya, pero claro, ¿no? Pero seguramente ¿cómo has visto pescar en las películas? Sí, te gustaría, ¿no? Entonces, ya vamos más allá, ¿no? Para que ellos nos den su opinión, ¿ya? Entonces, esas son las preguntas del nivel criterial. Y luego vienen las actividades complementarias. ¿Qué hacemos? Después de leer, por ejemplo, podemos trabajar con palabras nuevas, ¿no? En vocabulario, por ejemplo, caña de pescar. Los niños a veces no han escuchado, por ejemplo, ¿no? Sirena, es una sirena, ¿no? Las sirenas no existen, pero de repente es una mitología, ¿no? Entonces podemos decir, sí, son fantasías, ¿no? Son pescados que dicen que tiene mitad de cuerpo de una mujer muy bonita, ¿no? Y la mitad es de pez, ¿no? Entonces podemos trabajar, ¿no? Con palabras nuevas. Familias de palabras, ¿no? Categorías gramaticales, redes semánticas, estructuras gramaticales, ¿no? Basados en el tema. Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos.
Miren, para identificar el significado de las palabras. Por ejemplo, pez y pescado. ¿Será igual? Miren, fíjense, pez es el que está nadando, ¿no? En el agua todavía. Y pescado ya es cuando se ha pescado, ¿no? Cuando ya el pescador lo ha pescado. Sirena. Sirena es, ¿no? El pescado dentro de la fantasía, ¿no? Un pescado con cuerpo mitad de mujer, mitad, y no, dicen. Y sirena también, pues suena, por ejemplo, la sirena de la ambulancia, ¿no? Y así vamos nosotros buscando, ¿no? Palabras, por ejemplo, iguales, pero que tienen diferentes significados, ¿no? Entonces, ese es el vocabulario, ¿no? Palabras nuevas. Por ejemplo, más grande, ¿no? Grande, mediano, pequeño, ¿qué cosa es, no? Más grande, ¿no? Grande, ¿no? Mediano es, ¿no? Es un término medio, ¿no? Y pequeño. Risa, ¿será igual que carcajada? No, y así, ¿no? Tragar, comer, ¿será igual? No, decimos comer, ¿no? Cuando estamos en la mesa, come. Los animales tragan, ¿no? Entonces, vamos trabajando ya otras actividades complementarias. Aquí tenemos familia de palabras, por ejemplo, pesca, ¿no? Ah, ¿con qué está relacionado? ¿Con qué palabras? Con el pez, con el pescador, porque el pescador va a ser la persona, el pescado. Una vez que sea pescado, una vez el pez que está fuera del agua y ha sido pescado, ya se le llama pescado, ¿no? Ya, miren, familia de palabras. Miren cuánto se puede trabajar en comunicación. ¿Ya? Estructuras sintácticas, por ejemplo, emparejar dibujos, oraciones con diferentes estructuras. Por ejemplo, Iván pesca a una sirena. ¿Será cierto? Ahí podemos trabajar. A una sirena pesca Iván. Sí, ¿no? Solo que está cambiado. Una sirena es pescada por Iván. Entonces, aquí podemos cambiar. Miren, el orden de las palabras no altera tampoco el significado de las oraciones, ¿no? Entonces, miren, Iván, podemos decirlo, ¿no? Iván pesca una sirena, a una sirena pesca Iván, ¿no? O una sirena es pescada por Iván. Completar. Por ejemplo, aquí oraciones, y lo podemos trabajar con nuestros niños, sobre todo 4 y 5 añitos, por ejemplo, ¿no? Ahí, Iván pesca un pez mediano, ¿no? Ahí para completar, ira, ¿no? La caña al mar, tira la caña al mar, ¿ya? Al pez chico, ¿no? Lo pesca el pez mediano, ¿no? Entonces, ¿ya? Y aquí podemos decir, ¿no? Ellos se reían mucho o muchos. Ellos se reían mucho, ¿no? En la que no concuerda más, ¿no? El pescador tenaz o los pescador tenaz, ¿cuál será? ¿No? Entonces, esta es la que conjuga mejor el pescador tenaz, porque es uno solo. Los son en plural, ¿no? Son muchos. ¿Ya? Entonces, muy bien. Bien, señoritas, entonces ya tenemos ahí, ¿no? Esas propuestas. Esto le voy a pasar a la señorita Heidi para que ella, a su vez, pueda pasarles, ¿no? A la plataforma y ustedes puedan tenerlo, ¿ya? Como material. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en 2 equipos de trabajo, ¿ya? Me van a elaborar, voy a ahorita nombrar quiénes van a ser los equipos de trabajo. Tómenle una fotito, por favor. Van a elaborar un mapa mental, ¿ya? En una diapositiva. Y para ello tienen, bueno, ahora no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer la próxima semana, quiero que me lo presenten. Le voy a pedir a la señorita Heidi que por favor me dé para compartir, ustedes pueden compartir, no hay problema. Me lo van a presentar, ¿ya? Una representante, me comparten mediante la pantalla su mapa, ¿ya? Su mapa mental, ¿ya? Entonces, aquí van a tener un tiempo de 10 minutos, ¿ya? Para la próxima clase, un tiempo de 10 minutos para que ustedes puedan presentar y hacer las preguntas, ¿ya? Hacer las preguntas, ¿ya? ¿Esto de qué va a tratar? Va a tratar de los 3 momentos. Los 2 grupos van a trabajar lo mismo, solo que ahí vamos a ver, ¿no? Cómo están formulados y vamos a hacer las preguntas y así el otro equipo viceversa, también va a hacer las preguntas y va a dar su aporte y de repente algunas recomendaciones, ¿ya? Muy bien. Esto vamos a exponerlo en 10 minutos, ¿ya? Y luego en la plenaria vamos a ir haciendo las preguntas, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces,
¿En qué se va a basar? En los 3 momentos, ¿no? De la comprensión de textos, ¿ya? ¿Cuáles? El antes, el durante y el después. ¿Ya, señoritas? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar las ideas fuerza. Eso sí lo vamos a trabajar ahorita, ¿ya? Muy bien. Voy a trabajar aquí. Muy bien. A ver, sí. ¿Sí? Lucy, una cosa. Sí, señorita, dígame. Con referente a los trabajos, se va a hacer en 2 grupos y eso va a ser Sí. igual que la vez pasada, Miss. Sí, 2 grupos, ¿ya? Ahorita voy a decirle los 2 grupos, ¿ya? Ok, Rapidito, a ver. ya, Miss. Muy bien, ya. Erika, Karina, ya. Ahí ahorita tenemos a Erika, Karina, Lucy, Seberta y Hilaria. Hay 5, ¿no? ¿Ustedes cuántos son? Lucy, ¿cuántos son? Somos como 11, 12. Ay, ya. ¿Y por qué no asisten todos? Solamente asisten ustedes, nomás veo. Ya, Miss, ¿quién es la de...? tienen permiso, me parece. ¿Cómo? Parece que están algunos de permiso y todo eso, Miss. Yo soy la delegada, Miss, Ya, Lucita linda, entonces tú, bueno, tienen que cumplir, ¿ah? Porque yo estoy tomando en cuenta, miren, voy a tomar foto de las asistentes, porque no es justo que solamente asistan, ¿no? Unas cuantas señoritas, no, entonces vamos a tomar medidas, ¿ya? Entonces ya la próxima clase creo que todos deben asistir. Señorita, ¿quién es? Lucy, ¿no? Sí, Miss. Lucy, eres la delegada, ya. Vas a hacerle participar a todas, ¿ya? Vamos a hacer, entonces, muy bien. Lucy, te pido a ti más bien que en partes, en forma, porque ahorita no estamos completas, en forma igualitaria, equitativa, dividas a los 2 grupos, porque los 2 van a hacer lo mismo. Ya, Lucita, por favor, te encomiendo eso. Ok, Miss. ¿Ya? Entonces, Ok, Miss. ya, como tú tienes los nombres, entonces los vas a hacer de manera equitativa, ¿ya? Y ambos van a presentar la próxima clase, vamos a compartir la pantalla, cómo han trabajado el mapa mental, ¿ya? ¿Ya, Lucita? Muy bien, entonces, Ok, Miss. gracias. Ya, entonces vamos, chicas, trabajamos a ver una idea fuerza. Ahorita, a ver, sobre los 3 momentos, a ver, primeramente, ¿qué podemos decir? La comprensión, a ver, les voy a ir dando el inicio y ustedes van complementando. La comprensión de textos tiene 3 momentos, ¿no? Tiene 3 momentos. A ver, ¿cuáles son? Antes de la lectura, antes, durante Bien. y después. Durante la lectura. Muy bien. Y después de la lectura. Perfecto, muy bien. A ver, antes. ¿Qué cosa se hace antes? ¿Qué se hacía? Se debe tener en cuenta que antes de la lectura bien, a ver, se debe tener en claro el propósito, ¿no es cierto? Propósito. los saberes previos también, Miss. Muy bien, propósito. Los saberes previos. ¿Qué más, chicas? Propósito, los saberes previos y predicciones, ¿no? Y preguntas, ¿no? Preguntas para predecir, ¿no? Preguntas para predecir. O sea, ¿de qué se tratará el cuento? Esas son las predicciones. Muy bien, para predecir. Muy bien, durante.
¿Qué debemos tomar en cuenta? Formular hipótesis, Miss. Ah, muy bien. Una nomás me está contestando. Muy bien, señorita. A ver, chicas, a ver, las quiero escuchar. Durante se debe formular las hipótesis, o sea, los chicos van diciéndonos, ¿no? Ya, Las durante, preguntas, formular preguntas de lo leído Se hace también. preguntas, Miss. muy bien, durante la lectura se formulan las hipótesis. Las hipótesis, muy bien. Y se formulan preguntas, y se van formulando preguntas, ya. Muy bien. Ya, y luego la última, a ver, dice, y al terminar, ¿qué hacemos al terminar? Después de la lectura. Contrastar hipótesis, Miss. Después de la lectura, vienen las preguntas, en la evaluación, ¿se acuerdan? Vienen las preguntas, se hacen las preguntas de los niveles de comprensión, aplicando Sí. los niveles. Ajá, se hacen las preguntas. A ver, repito. Aplicando los niveles de comprensión. ¿Cuáles son esos niveles? De comprensión. Literal, chicas. Inferencial y criterial. Muy bien. Literal, inferencial. A ver, y criterial. ¿Qué cosa es la, que quiero que quede bien clarito eso, qué cosa es la literal? ¿Qué preguntas? ¿Ah? Dime. Contenido de la lectura, Miss. De la misma lectura, el contenido. El Sí. inferencial. Es las hipótesis. Las hipótesis, ¿no? Y vas profundizando, preguntas más allá, ¿no? Más Sí. allá para que el niño pueda analizar y pueda, ¿no? Sumergirse más allá. ¿Y el criterial? Las opiniones, Miss. Las opiniones, ¿no? ¿Te gustó? Ahí viene, ¿no? Su propia opinión personal. Ya, chicas, no olvidemos eso. Ya, muy bien. Entonces, nos quedamos aquí. Entonces, llegamos a la conclusión que la comprensión de texto tiene 3 momentos. Antes, durante y después. Antes, se dice el propósito, los saberes previos y preguntas para predecir. Dentro de eso tenemos nuestros recursos, imágenes, todo ello, ¿no? Durante se formulan las hipótesis, los niños nos van diciendo, ¿no? ¿Qué cosa, no? Y se formulan también preguntas, se van haciendo las preguntas, como para motivar, ¿no? Y después de la lectura se hacen las preguntas aplicando los niveles de comprensión. Ah, y nos olvidamos aquí. Y otras actividades complementarias, ¿no? ¿Cuáles serían? Sí. Ah, muy Los bien. refuerzos, Miss, puede ser actividades que puedes usar para reforzar la lectura, dice imágenes, Ajá, no sé. claro. De repente puede ser pintados, Secuencia, ¿no? claro, Trabajo, sí. secuencia de imágenes, un collage, ¿no? Sí. Puede ser una dactilopintura, ¿no? Una técnica de pintura, ¿no? Podemos trabajar modelado con nuestras plastilinas, con barro, en fin, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos muchas actividades complementarias. No olvidemos que también podemos trabajar, ¿no? Para que el niño desarrolle su vocabulario, palabras nuevas, ¿ya? Palabras nuevas que ellos no conozcan, entonces nos ayuda también a que el niño pueda ir enriqueciendo su vocabulario, ¿ya, chicas? Bien. Entonces, muy bien, chicas, he tratado de hacerlo lo más didáctico. Muy bien, gracias por la espera y agradezco su participación. Muy bien. Lo más importante, señoritas, es que ustedes que ya están en el 6º ciclo, ¿no? Tengan en cuenta estos momentos. Muy importante que puedan identificarlos, porque justamente estamos abocados en la comprensión de textos, que es lo que necesitamos y requerimos más, porque al niño lo preparamos ya para que el niño pueda ingresar al nivel primario ya con esas capacidades, como se dice, ya bien aprestadas, ¿ya? Muy bien, Karina, Lucy, Seberta, Hilaria, señorita Heidi, gracias. Ya sabemos las tareas, entonces la señorita Lucy tiene ya, digamos, ya ¿no? Digamos, esa responsabilidad, por favor, de
seleccionar al grupo que ya conoce de manera equitativa, ¿ya? Y la próxima clase me van a presentar ustedes su mapa mental, ¿ya? Relacionado con los 3 momentos, ¿ya? En una diapositiva. Muy bien. Lucita, gracias. Gracias a Gracias, todos. Miss. Bendiciones. Y un feliz día, chicas, a las que son mamás. Y si no son mamás Igualmente para usted, todavía, Miss. gracias, Lucita. Gracias, cariño. Y si Pásale no, bonito, igualmente Miss. saluden a la Feliz mamita viernes. también, ¿ya? Que la pasen bonito este domingo. ¿Ya? Bendiciones. Para Gracias. usted, Miss, gracias. Gracias. Un abracito. Feliz día, Gracias. chicas. Feliz día.